Buenos días, Licen, buenos días, compañero. Lo que a mí me tocó exponer es el hedonismo. Su nombre proviene del vocablo griego equivalente a placer y sus orígenes provienen de la antigüedad clásica, aunque aún existido formas distintas de hedonismo a lo largo de la historia. El hedonismo es la escuela filosófica y doctrina moral que considera el placer como el único y supremo bien de la existencia humana, de modo que se convierte en el único fin y fundamento de la vida. Se trata de una doctrina fisiológica y moral que comprende el placer como el valor supremo. Gracias. Las éticas formales tratan de eludir cualquier contenido moral, lo que importa es la forma misma de la moralidad de las éticas formales. No se interesan ni por los fines ni por las consecuencias de los actos morales. No son teleológicos, sino que fundan la moralidad de un acto en el hecho moral de que se percibe su obligación es de teológico. 5 características que deberíamos conocer. 1. Característica moral, ética y la teoría de la virtud. 2. Visión tradicional del carácter moral. 3. Responsabilidad moral. 4. Disposición de acción y afecto. 5. Virtudes de un vacío como disposiciones. Moralidad empírica. Se llama moralidad o ética empírica dentro de la filosofía kantiana a una ética basada o formulada a partir de la experiencia. Se opone a la ética formal. Las morales empíricas son aquellas que se fundamentan en la experiencia humana. La moralidad de los actos, sus principios y finalidad no deben ser buscadas fuera de su propia experiencia. Un ejemplo de moralidad empírica es la de Friedrich Nietzsche, para quien la vida entendida en su sentido biológico es del supremo valor. La ética de este pensador se fundamenta en la vida o voluntad de poder. Bueno es lo que sirve a la vida, lo que aumenta el sentimiento de poder, el poder mismo del hombre. Lo malo es la debilidad. Hedonismo puro es la doctrina moral que se considera que el placer es el máximo bien y por ende las acciones placenteras son aquellas acciones que pueden ser consideradas como buenas. Hedone, que en griego significa placer. Dentro de la filosofía el máximo referente del hedonismo es Epicuro. Su máxima intención era aumentar el placer y disminuir el dolor. Epicuro decía que el máximo placer era tener una vida sencilla. Por ello, Epicuro decía que no todos los placeres eran iguales y aprender a distinguir entre ellos era la clave para alcanzar el máximo placer y por ende la felicidad. Morales formales. Determina la moral según la forma, según la actitud e intención. Las morales formales sostienen la ética debe proceder como la lógica, que no busca la materia del pensamiento, sino la forma. Por otra parte, a las morales las podemos clasificar según su fundamento, sean empíricos o morales. Moral empírica. Se llama moral empírica dentro de la filosofía kantiana a una ética basada o formulada a partir de la experiencia de Immanuel Kant. Se opone a la moral ética. La distinción entre la moral y moral ética fue establecida por Kant en sus obras de filosofía práctica, sobre todo de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Entre la moral empírica y la ética formal existe una aguda oposición, en la que atañe el método que debe emplearse para llegar al conocimiento de las reales rectoradas de la conducta moral buena. Yo les voy a hablar sobre el hedonismo calculado. El hedonismo calculado es el que se obtiene mediante placeres de la felicidad, ya sea un placer estable o un placer por naturaleza. Y los placeres que son verdaderamente deseables.
Muchas gracias. El edoísmo filósofo es la doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer simple y natural que puede asociarse con el bien, evitando el dolor. El hedonismo no consiste en afirmar que el placer es un bien, ya que dicha afirmación ha sido de esta manera admitida por muchas doctrinas éticas muy alejadas del hedoísmo, sino en considerar que el placer es el único y supremo bien. Por mucho que nos empecinemos en practicar una ética utilizando racional y lógica en la que nuestros juicios morales estén ponderados y sean equitativos, lo cierto es que la mayoría de nuestras instituciones morales broten de forma tan alámbica como una jungla tropical. No puedo estar más de acuerdo con este concepto racional de la moralidad y su proyecto sobre la política, en tanto que ámbito en el que se debe adoptar decisiones a veces de fortísimo comportamiento moral. Mi nombre es Nicolás Pascal. Yo voy a hablar sobre el imperativo categórico. Significa un mandato moral interno. Considera las aspirantes hacia la conducta moral, a la naturaleza humana por toda eternidad y que guía las actitudes de los hombres. Según las extracciones de los imperativos categóricos, el hombre debe proceder de manera que la norma de sus conductas, es decir, el principio supremo de sus impulsos internos, pueda ser considerada como una ley universal. El imperativo categórico tiene un carácter meramótica formada y abstracta. Bueno, dicen, yo soy estudiante divino de primero AD. Bueno, yo les voy a hablar de morales materiales. Clasificación de la moral. Lo moral se puede clasificar en materiales. Son aquellas que determinan la moralidad de actos según su contenido o material, atienden al objeto y resultado de la acción. Son bienes de fines moral según la actitud de intención. Bueno, les voy a hablar de la clasificación de la moral. La moral se clasifica en moral materiales, son aquellos que determinan la moralidad de actos según contenido de materia. Morales formales, determinan la moral según la actitud de intención. Bueno, les voy a hablar de moral empírica, son aquellos que fundamentan la experiencia humana. Moral racional, la moral encuentra su fundamento en el elemento de transición del espíritu, se presenta como realidad o como la razón, bien o mal. Gracias.